Bien, vamos a dar inicio y damos la bienvenida a nuestros invitados, Pedro Donoso, director general de ICARE, analista político, y José Hernández, director de el portal Cuatro Pelagatos, analista político también. Evidentemente nos interesa hablar, en estos días han salido varios artículos más o menos, bueno, con palabras y enfoques diferentes, pero en el fondo haciendo señalamientos muy parecidos en términos del desconcierto que existe en el país, o al menos en algún sector del país, por las decisiones, por los comportamientos, por los gestos, por la comunicación verbal y no verbal del presidente de la República, y sobre todo por el futuro inmediato o el futuro hasta que concluya su administración. Realmente deja una sensación de preocupación muy grande, ¿no? Así es que la verdad no sé por dónde empezar, José. Quiero empezar contigo, pero en medio de todo lo que se ha mencionado en los últimos tiempos, ¿no? La palabra, la credibilidad del presidente va en caída libre, ¿no? ¿A qué lo atribuyes? ¿Por dónde empezar? ¿Cuál es tu primera reflexión? Andrés, buenas El, el- tardes. el audio, José. Ah, no, no, perdón, soy yo. Que últimamente no sé por qué ahora tengo que usar estos aparatos. Antes no los usaba, ahora. Venga. Ahora sí, José, adelante, disculpa. No, te saludaba Andrés, igual a Pedro y a toda la audiencia y agradezco la invitación. A mí me parece que hay que separar algunas cosas para poder entrar en el tema del presidente, porque claro, mirado el presidente, únicamente el presidente daría la impresión de que el país es totalmente gobernable, el país es una isla de paz, Mm. los contextos son absolutamente provechosos y hay un gestor o un presidente que no hace bien las cosas. Entonces, podríamos pensar que a la situación que vive el país se podría agravar o podría no estar clara la gestión del presidente de la República en este momento. Y sí, hay problemas de gestión, hay problemas, digamos, también en la actitud del propio presidente y me parece que eso, aunado, Andrés, al hecho de que no veo señales de racionalidad prácticamente en ningún sitio. Es decir, y las señales tendrían que venir, por supuesto, del sector político. Estamos viendo lo que estamos viendo en la Asamblea, donde una resolución, se piensa que esa resolución, con esa resolución que se tomó ayer por el tema supuesto de que el presidente no ha cumplido con su plan de gobierno, Mm. ya ahí hay una causal para un juicio político, lo cual No, lo cual no hay. no va por ahí, Claro. pero sí hay esa intención. Entonces, no sé, yo creo que pongo ahí unos elementos. No he respondido exactamente a tu pregunta, pero me parece que habría que poner estos elementos sobre la mesa para irlos diseccionando. Ahora bien, pero agregarle a lo que has mencionado, José, es el hecho de las cifras, ¿no? Porque varias encuestadoras, Clit Report, habla que en los últimos 7 meses el presidente Lazo ha caído el 26%, perfiles de opinión también mencionan una caída sostenida del 18% en cuanto a la calificación de su gestión. También se ha dicho que no solo el presidente, sino que su círculo más cercano son muy pendientes del Twitter. Entonces, Pedro, uno no entiende, pero es que entonces no leen, no se dan cuenta de lo que está pasando. Es que quiero entender cómo es posible que siendo tan fuerte en los comentarios, en todos los medios de comunicación, en las estadísticas, en fin, no haya una capacidad de reacción. Gracias, Andrés, por la invitación. Saludos a José. A mí me gusta hacer análisis político utilizando la física, por más raro que suene, digamos. A mí la física me ayuda mucho a entender lo que sucede, o por lo menos a hacer ejemplos, ¿no? A ver. Y sí, nuevamente siento que el Ecuador vive una inercia, ¿no es cierto? La inercia en la física es esta incapacidad de los cuerpos de modificar su estatus por sí mismos, ¿no? Y me parece interesante la reflexión que hace José, porque no creo que es patrimonio específico del Ejecutivo, ¿no es cierto? Y aquí las cifras nos van a respaldar. Usualmente cuando yo hago lecturas de encuestas, lo primero que salgo corriendo a regresar a ver, y lo he dicho en varias entrevistas en las que tú has tenido la gentileza de invitarme, es el estado de ánimo, ¿no es cierto? El estado de ánimo de la población es un estado de altísimo pesimismo. Perfiles de opinión, en su última encuesta de inicios de septiembre, habla de un 93.63% de personas que contestan que el Ecuador va por mal camino.
Es decir, 9 de cada 10 personas se sienten pesimistas del presente, y a eso hay que agregarle algo más, que tiene un poco relación con lo que decía José, que me parece importante, que es solo 15.58% de personas consultadas creen el Estado. Esto es una ecuación supremamente peligrosa porque nos está diciendo que la ciudadanía está altamente pesimista y que no tienen que creer. Es decir, que el Estado para ellos no representa finalmente un puerto seguro para resolver sus necesidades básicas. Y lo que estamos viendo en la dinámica social, en mi criterio, es una explicación y un resultado de esta ecuación. Si la gente no confía en el Estado, la gente tiene que resolver sus necesidades básicas. Y si el Estado no es el que, otorga esas soluciones, pues la gente verá el camino para hacerlo, ¿no? Podemos entender, digamos, desde resolver las tensiones sociales entre las disputas, ¿no es cierto?, entre los bandos en disputa, cómo salir finalmente a delinquir si es que no tengo trabajo, si es que soy pobre, si es que no tengo acceso a educación, a salud, etcétera, ¿no? Y en esa línea, entonces, José, tal vez empata con lo que decías en tu último artículo a propósito de que la entrevista que dio el presidente Lasso revela una fractura entre la forma de ser y gobernar del presidente Lasso y las expectativas que abrigan sus detractores y críticos. Es decir, tú mencionas que es una fractura que luce irremediable. Sí, Andrés, me parece que aquí hay un tema de estilos, ¿no? Y está la persona de por medio. Y claro, hay una manera de analizar al Ejecutivo aquí y en muchos sitios. Es decir, hay una forma de cómo se toman las decisiones, de qué equipo tiene, de cómo leen lo que pasa en la opinión, de cómo lo procesan, de cómo es que reaccionan, de qué tipo de mensajes mandan. Bueno, da la impresión de que el presidente en ese contexto pues está muy anclado sobre él. Y entonces no, el equipo no tiene, el presidente me da la impresión que no tiene un interlocutor y es un tema de él, que le ayude y que de alguna manera le cuestione. Y entonces el presidente ha terminado por imponer un estilo, y ese estilo es, el de una persona que está acostumbrada a obtener resultados en las cosas que se propone, pero que lo hace a su manera, con sus tiempos. Y estoy tomando, por ejemplo, lo que ocurrió en el terminal terrestre en Guayaquil. Es decir, Lasso lo rehizo, cogió una posilga que era eso y volvió a un terminal que es un terminal importantísimo en América Latina. Es decir, es muy guapo, es muy bonito. Sí. Bueno, pero entonces, ¿cómo lo hizo? Es decir, lo hizo a su manera, ¿no? Y claro, me da la impresión que Lasso en el Estado está procediendo de la misma forma. Y entonces él va a su ritmo, tiene su gente y está seguro, Andrés, de que subido en el tema de la economía, él va a poder dar resultado en algunos temas. Y entonces es una persona que le hace muchísima confianza al tema económico y que no tengo la impresión de que se mueve en el tema político. El tema político parecería que lo maneja en dos niveles. Uno, la relación con la Asamblea, que es que no le metan goles, que no lo voten, ¿no? Que no le metan goles, ¿no? Y lo vimos con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y el otro es de la relación que él establece frente a Nebot, a Correa y a Isa. Es decir, yo creo que la política la reduce a eso. El tema de opinión, el tema de imaginarios, el tema de la comunicación como la capacidad de generar ilusiones, de generar un imaginario, pues no lo ve. O sea, yo no tengo la impresión que va por ahí. Entonces tenemos un presidente en ese sentido atípico, Andrés. Hay dos elementos, Pedro, que también quisiera incorporar. Se dice que el personaje para la campaña a favor del correísmo es el propio Lasso. De hecho, ha salido ya un video donde sale el prófugo Correa diciendo, pero bueno, ustedes chicos jóvenes que no han conocido o que se han olvidado de lo que fue mi gobierno porque no conocieron cómo era antes, ha regresado al viejo país y en me explico. Es decir, está logrando a través de la crisis que enfrenta el país catapultarse nuevamente su imagen, ¿no? Además, hay otro video, claro, no sé hasta qué punto creerle a una persona de esas características, pero también aseguró que Lasso lo llamó hace algún tiempo a nuevamente solicitarle algún tipo de acercamiento y que según él, pues Correa lo mandó
por allí nomás. Es decir, si eso es cierto, realmente es impresentable tener un presidente que llame a un prófugo a hacer algún tipo de conexión y aparte que no se dé cuenta que lo que hace o lo que no hace finalmente le favorece a su principal, supuestamente, contendor político. Digamos, yo si puedo lanzar una hipótesis de lo que sucede, porque no puedo establecer teorías de lo que sucede, es muy difícil, ¿no es cierto? Yo siento que el gobierno no logra entender que la gobernanza y la gobernabilidad es un proceso, digamos, multinivel, ¿no? Multidimensional. Siento que el Ejecutivo gobierna este país de manera secuencial. Es decir, que primero resuelve lo de las vacunas, después intenta resolver el tema del desempleo, por poner un ejemplo, después intenta resolver el tema de, ¿no es cierto?, la inseguridad, etcétera. Y claro, de una u otra manera las cifras sí nos están arrojando, ¿no es cierto?, la realidad y el estado de la situación, ¿no? Hoy, por ejemplo, dos titulares de la prensa escrita generan bastante preocupación con base a lo que dice José, ¿no es cierto? Si este es un gobierno que se dedica específicamente al tema económico, pues el Banco Mundial dice que el Ecuador va a ser el último de los países que se recupere de la pandemia, ¿no? Es decir, en el 2020 decreció 7.8, ¿no es cierto? Y el 2021 y el 2022 solo crecerá 7 puntos, digamos, ¿no? U otro titular del comercio que dice que digamos, el tráfico aéreo en la CAN se recuperó al 100%, o ahorita llega a niveles de 100%, y el Ecuador solo alcanza el 30%. Es decir, las cifras nos están demostrando que el Estado está absolutamente ausente física y conceptualmente, ¿no es cierto? Que de una u otra manera la ejecución presupuestaria, por ejemplo, del Estado en general es bajísima, no lo digo yo, finalmente lo dice el Observatorio, ¿no es cierto?, de Gasto Público, que dice que, por ejemplo, digamos, en promedio el 40% de la ejecución presupuestaria se ha hecho de parte del Ejecutivo, no se diga de los gobiernos autónomos centralizados, no se diga finalmente de otras funciones del Estado, es decir, la entropía política que estamos viviendo está pasando factura. Para contestar a tu pregunta, Andrés, yo no sé si es que de una u otra manera el beneficiario de esto sea específicamente Rafael Correa o sea la incubación del fenómeno fuera todos. Es decir, digamos, yo ya no sé si el correísmo puede salvarse de ser estigmatizado como también el pasado y que no estemos viendo, digamos, un liderazgo emergente que vaya a capitalizar, digamos, esta ausencia del Estado. Es decir, no sé si es que la ecuación automática es le va mal a Lasso, le va bien a Correa, digamos, ¿cierto? Comprendo. Yo diría que si le va mal, digamos, a la formalidad, quizás la informalidad es la que se va, digamos, a imponer, y esto puede ser un liderazgo que coopte finalmente el fuera todos, como lo fue el Correa, digamos, del 2006, ¿no es cierto? O como puede ser Leonidas Diza, por ejemplo, o en su defecto, digamos, no procesos democráticos, es decir, que la periferia genere, ¿no es cierto?, la agenda que no genera el Ejecutivo, la agenda política, y que sea, digamos, qué sé yo, la delincuencia o los procesos irregulares los que empiecen a marcar el ritmo de incluso la política pública ausente, ¿no? José, tú decías que el presidente finalmente, déjeme recordar, porque la gente a veces se pierde con quién están hablando el tema. Estamos con Pedro Donoso y con José Hernández, estamos conversando sobre la situación de coyuntura en términos de las decisiones, la administración de la cosa pública desde el gobierno, una suerte de radiografía o crítica de lo que está ocurriendo desde la presidencia o desde la función del Estado, ¿no? Así es que eso, son 17:21. Ahora sí continuamos, José, contigo. Decía que tú has dicho que el presidente administra, digamos, un poco a su manera, con su temperamento, y finalmente observamos que en este año y pico se ha bronqueado con todo el mundo, pero vamos, con todo el mundo. El último que medio le quedaba, Fernando Villavicencio, también, a propósito, él se siente desconcertado también con las votaciones que podrían tratar de bloquear una posibilidad de algún acto reñido con la ética o quién sabe con algo más, a propósito de la vinculación de uno de sus ministros en un caso tan sensible como el Coca-Cola Sinclair. Entonces, allí el presidente se ufanaba también en la entrevista de que no hay un solo caso de corrupción, tal vez porque está buscando la manera también de blindar cualquier resquicio donde pueda haber investigación. Bueno, en el caso de Villavicencio no comparto el análisis que tú haces por una razón clara. El Villavicencio en la comisión y el informe que hizo de 410 páginas sobre Coca-Cola, lo que él dice ahí fundamentalmente es que él quería que el Estado no reciba esa obra por las 17.499 fallas que hay, por la forma como esa obra terminó costando $3.100 millones. Sí. Porque esa obra acaba de haber un informe
del el ejército, de los ingenieros del ejército de Estados Unidos, que dice que la erosión, la progresión en la erosión va a afectar el cuarto de máquinas en menos de 24 meses. Entonces, evidentemente, pero bueno, el gobierno ha dicho que no la va a recibir. Entonces ahí no veo mucho, y el tema del ministro es un tema, en efecto, de un ministro que estuvo en la empresa, que tenía el seguro, etcétera. Entonces me parece que digamos, Villavicencio también está en campaña, entonces hay que entender un poco por dónde van los tiros ahí. Pero lo que me parece en este tema, Andrés, es que el tema del presidente, cuando yo digo el tema económico, él está concentrado ahí y él espera que desde ahí cree política como hizo Cardoso en Brasil cuando fue ministro y terminó presidente. Yo creo que la situación política no da para que todos esto que llama Pedro el vacío del Estado, es decir, todos estos elementos que están tocando los imaginarios sociales, todos esos elementos los pueda cubrir la economía. Yo creo que ahí hay un elemento de falla estructural en el gobierno que debe ser corregido. Bueno, el presidente verá, pero me parece que la economía, por bien que le fuera, hay demasiados elementos en la sociedad, de elementos que erosionan no solamente el tejido social, sino que erosionan esta relación de los ciudadanos con las instituciones, de los ciudadanos entre ellos, de los ciudadanos con los partidos, de los ciudadanos con la institucionalidad, de los ciudadanos con el futuro, de los ciudadanos con la esperanza, que tiene que haber una respuesta política, Andrés. Comprendo. Mencioné a Villavicencio, por cierto, porque él en varias ocasiones aquí nos habló sobre su relación cercana sí, cercana con el presidente, desde el inicio, ¿no? Porque fue el presidente quien lo puso ahí en la comisión, pero además él tenía, pues, línea directa, digamos, con el presidente, y ahora, pues, evidentemente se ha cortado ese cordón umbilical por ahora. Vamos a ver qué pasa más adelante. Ahora, Pedro, Talía Flores también en uno de sus últimos artículos habla mucho sobre el tema de la credibilidad de la palabra y concluye de una manera muy, muy fuerte en términos de que el presidente de la República parece condenado a ser testigo de su propio funeral político. Su gobierno, dice, es la suma de todos los errores. Son tantos que Lasso es un meme permanente, una caricatura de sí mismo. ¿Tanto así, crees tú? Son duras palabras. Digamos, creería que sí. Pero claro, lo complejo finalmente es, claro, que esta lógica que dice José, además que me parece supremamente importante, esta lógica de no entender que la dinámica política, como decía, es multidimensional, ¿no es cierto? Y creer que finalmente poder administrar los conflictos de manera secuencial va a resolver unas tensiones que están sucediendo. Yo muchas veces siento, ¿no es cierto?, que esta inercia está dada porque este es un gobierno sin identidad. Es decir, yo digo de broma que parece que se robaron todos los espejos de Carondelet porque es muy difícil que el gobierno pueda construir su propia identidad, ¿no? Yo intento hacer análisis técnico, ¿no es cierto?, de un perfil político de un gobierno y no sé cuál es su perfil finalmente, ¿no? Es decir, es un gobierno que, como no puede tener una identidad o no tiene una identidad o no tiene dónde reflejarse, es complicado que pueda trazar, digamos, una hoja de ruta o una agenda. Y claro, en política y en comunicación los silencios no se quedan vacíos, alguien los llena. Y cuando no es el Ejecutivo el que marca el ritmo político finalmente, incluso simbólico, incluso conceptual, ¿no es cierto?, alguien más lo marca. Entonces es absolutamente normal que si el Ejecutivo no marque los problemas a resolver, sean los movimientos sociales los que los marquen, sea la oposición los que los marquen, etcétera, ¿no? Entonces, de una u otra manera, eso convierte finalmente al gobierno, yo creo que sí, en una víctima finalmente propia, en un gobierno absolutamente, digamos, ciego para encontrar soluciones, ¿no es cierto?, para resolver. Y yo creo que sí hay que poner otro elemento sobre la mesa, que es un gobierno que, en mi criterio, carece absolutamente de conocimiento del país en sí mismo. No lo digo como un lugar común, no estoy diciendo
como son una élite, no conocen la realidad claro. y no han caminado en la calle. No, estoy diciendo, por ejemplo, que es un gobierno sin cifras. Es decir, el censo poblacional, que era un tema tan vital y tan importante, lo vamos a tener a mediados del 2023, ¿no? Es decir, son cosas muy complejas que cuando tú decides gobernar un país, tienes que entender cuál es el momento que está viviendo este país. Pandemia de por medio, no somos el mismo Ecuador del 2010. Somos un Ecuador totalmente modificado y cambiado. Yo creo que eso provoca que yo, por ejemplo, sea incapaz de reconocer 5 políticas públicas que ha emitido el gobierno nacional. Yo no puedo reconocerlo. Y eso se ve reflejado finalmente en las cifras de valoración, de aceptación y sobre todo de estado de ánimo y de confianza institucional. Y nuevamente caemos, José, en el tema de las expresiones presidenciales que parecen ser fruto del momento, de la pasión, de no sé, porque si habla de que va a remover a determinados generales y días después los generales están con el ministro de Defensa planificando y luego dice, no, es que no hay que tomar las decisiones a locas. O sea, por favor, ¿qué es eso? Con el tema de los asambleístas de Pachacuti, de igual manera. Es decir, uno esperaría mayores certezas del presidente, que es el presidente de la República que tiene que darnos lineamientos, ¿no? Entonces, bueno, también quería tu opinión a propósito de esta entrevista en TC. ¿No sería mejor decir que se trata de un espacio oficial, de una conversación ya evidentemente acordada previamente para que no aparezca como el periodista que entrevista y por lo tanto, no sé, nos llevamos un chasco porque realmente, como tú mencionas también, eso estaba como lejos de hacer una dinámica de interacción entre un periodista y una autoridad? Andrés, más allá del lugar, me parece que lo que es importante es el contenido de la entrevista. Finalmente, cualquier persona cercana o distante de un político puede en un momento hacer su trabajo y eso es lo que se debe hacer, ¿no? Yo critico, sí, soy crítico de esa entrevista y lo dije, no me pareció que para el momento en que estamos esa entrevista tuviera digamos, el contenido que el país requiere y que el país está urgido de oír de la boca del presidente cuáles son sus decisiones o por dónde va a ir su política. Entonces, me parece que en ese sentido, sí, es una entrevista que no alcanzó, que no dio, es una entrevista totalmente intrascendente en ese sentido. Ahora, sí era importante, ¿no? Yo la destaqué porque permitió ver a Lasso, ¿no? Permitió ver a Lasso. Y claro, esto no tiene mucho que ver, esto no se trata de un estudio, no es verdad, sociológico o de biografía del personaje, pero es importante entender, y yo creo que el propio presidente ojalá entienda que digamos, su forma de hacer, su forma de pensar no le va a alcanzar para gobernar. Yo creo que eso es importante. Yo creo que esa entrevista ojalá la vea como un espejo y que se vea en la entrevista. Es decir, es una entrevista en donde él no se dejó preguntar, donde en un momento dado, cuando le iban a preguntar sobre la inversión en obra pública, él dijo, sí, pero me falta este tema, y lo ventiló. Claro. Y cuando se iba a hablar de otro tema, dijo, sí, pero el tema de medio ambiente. Y entonces él copó la agenda, claro. Cosa que un periodista no debe dejar que el entrevistado haga. Claro. Pero bueno, eso ocurrió. Yo lamento que la entrevista no haya sido buena, pero ojalá esa entrevista sirva para que el presidente se vea y que vea que no es así. Eso que vimos con él tratando de instalar una verdad, tratando de instalar unas cifras, como si ese fuera el derrotero del país. Digamos que esas cifras, y yo dije que algunas de esas cifras se pueden hacer polémicas sobre ellas, pero vamos a suponer que fueran exactamente unas cifras positivas y que inspiran optimismo. Vamos a suponer eso. Pero, de nuevo, eso, Andrés, no le alcanza al presidente para entender, procesar y responder el momento político y el momento que vive el país. Pedro, un tema dramático tiene que ver con las cárceles del país. Hace unos momentos leía que hay otro momento difícil en la penitenciaría. Y entonces ahí entra nuevamente el tema del ritmo de las decisiones presidenciales. Recordamos el viaje a Israel, se dijo que eso iba a ser pues la solución a propósito del asesoramiento, la tecnología, las armas.
el tiempo pasa y no sabemos qué mismo está sucediendo en términos de enfrentar un tema tan importante y delicado. Y en la entrevista a Susodicha que hemos mencionado, también saca por ahí un cuadernillo con una foto que no deja ver y que dice que es reservado. Ayer tuvimos un experto en temas de seguridad, dijo que eso es absolutamente errado, que en Estados Unidos y en otras partes la población conoce cuál es la planificación en seguridad, que no es posible que estemos con los ojos vendados sobre qué es lo que va a hacer. Es decir, nos pide un acto de fe el presidente. Y me pregunto si eso es correcto. No tenemos que exigirle. A ver, yo quiero saber qué va a pasar. No me cuente detalles, tal vez muy sensibles, pero yo quiero como ciudadano exigirle al presidente que me diga cómo va a resolver esa situación. Digamos, sí, yo también viendo específicamente ese pasaje de la entrevista pensaba en esta fábula del rey está desnudo, ¿no? Esta fábula que nos contaban de pequeños, ¿no? Que decían que al rey le engañaron, ¿no es cierto?, unos sastres y le hicieron desfilar desnudo y decían que solo los inteligentes pueden ver finalmente ese traje. Yo creo que se ajusta perfectamente a la realidad, ¿no? Y es interesante finalmente porque yo a veces me resisto a hablar de la comunicación como un problema real, porque en verdad creo que el problema real del gobierno es un problema de ejecución, no es un problema de comunicación. Sin embargo, hay detalles supremamente importantes, ¿no es cierto? Habermas decía que hay 3 tipos de contenidos, ¿no es cierto? El primero es el locucionario, lo que se dice, ¿no es cierto? El segundo es el ilocucionario, que es lo que se quiso decir, y el tercero es el perlocucionario, que es lo que quiere hacer o producir. Yo creo que el Ejecutivo pierde finalmente esa capacidad de entender cuáles son esos espacios, ¿no es cierto?, de contenidos, y muchas veces cree que lo que él quiere decir lo está diciendo y se recepta de esa manera. Creo que la dinámica y la entropía política que estamos viviendo, ¿no es cierto?, rebasa cualquier buena intención que se pueda decir de parte del Ejecutivo, ¿no es cierto? Y claro, un poco lo que se decía en el tema de inseguridad y lo que yo decía hace unos minutos, ¿cierto? Yo soy incapaz de reconocer 5 políticas públicas del gobierno, 5 planes, programas y proyectos debidamente financiados que vayan a resolver los problemas de la ciudadanía. Es decir, y si existen, no nos quieren dejar ver. Entonces, finalmente creo que es absolutamente necesario gobernar desde evitar la incertidumbre, evitar, digamos, los mitos, pero empezar finalmente a gobernar, porque si no va a ser demasiado tarde. Concluimos contigo, José, pero esta última parte parece complicado, porque tú también haces esa reflexión en el sentido de que Lasso no tiene un partido, no tiene un grupo parlamentario con personalidad, no tiene un gabinete de coalición con quien negociar. Es decir, él sigue siendo solo y parece ser que así va a mantenerse. Entonces, el panorama complicado. Sí, Andrés, a mí me parece que el panorama es complicado, que tiene que ver muchísimo la personalidad del presidente. Por supuesto, todo eso deriva en su manera en su gestión, en su comunicación, en su manera de tomar decisiones. En estos temas, Andrés, de que no se evalúa, y eso es parte de la personalidad de Lasso. Es decir, en ninguna parte un presidente sale a decir cualquier cosa, claro, no por justa y acertada que sea. Hay asesores que le dicen y estudian cómo lo va a decir, dónde lo va a decir y cómo lo va a decir. Entonces, me parece que eso que después recoja, está bien en el tema de la policía, por ejemplo, está bien si hubo un error, ¿no? Y una enorme equivocación, está bien que haya corregido, pero eso lo expone de nuevo a que su palabra la empeñe, a que la desgaste. Entonces, eso es un problema, Andrés. Me parece que el presidente está, y creo que por ahí es un poco la última reflexión que en mi caso he hecho, es que si él no quiere ajustarse digamos, a las formas y a las maneras como normalmente trabaja un ejecutivo, bueno, él tiene que preguntarse si la forma en que lo está haciendo le está dando resultado. Las cifras y las críticas y las alertas le están diciendo que no. Entonces yo creo que eso también lo tiene que revisar. Presumo incluso que en Estados Unidos, que se la saben todas, debe haber momentos que parecen improvisados, pero que están absolutamente libreteados, porque básicamente eso es la idea de comunicar algo. Pero cuando vemos al presidente jugar con las llaves y con una señora humilde para recibir la casa, es una cosa que de verdad sorprende de sobremanera eso y otros aspectos, ¿no? En fin, que ya no vienen a cuento. Por ahora es todo. Quiero agradecerles por haber estado aquí, a Pedro Donoso y José Hernández, por tan valiosas reflexiones sobre lo que estamos viviendo. Que tengan una buena tarde a los dos. Gracias.